¿Qué tal? Mi nombre es Benjamín Espino Delgadillo, soy estudiante de la carrera médico cirujano del segundo año. En esta ocasión vamos a identificar los músculos faciales. Empezaremos por el occipito frontal. Este músculo es un músculo digástrico, nace del borde anterior de la aponeurosis epicraneal y sus fibras descienden y se unen a la cara profunda de la piel de las regiones de las cejas e interciliar. La función de este músculo va a ser elevar las cejas y secundariamente el párpado superior. Este músculo expresa sorpresa. Continuaremos con el músculo orbicular del ojo. Este músculo va a ser un músculo ancho. Sus fibras se van a disponer alrededor de la hendidura palpebral. Cuenta con dos porciones, la porción orbitaria, que rodean de forma circular a cada órbita y se extienden por fuera del reborde orbitario. Este músculo nos va a dar la oclusión forzada. Por otra parte tenemos la porción palpebral. Esta es más interna, se localiza en los párpados y se origina en el canto interno del ojo. Este músculo nos va a dar la función del parpadeo suave. Posteriormente, continuaremos con el corrugador de la ceja. Este músculo es delgado, profundo y se va a encontrar debajo del orbicular. Participa en el fruncimiento del entrecejo y la elevación de la porción medial de las mismas. Va de la parte medial y superior de la órbita a la parte medial de la ceja. Continuaremos con el prócer. Este músculo es pequeño, es superficial al hueso nasal y su contracción contribuye a fruncir el entrecejo. Va a expresar enojo. Se origina en el hueso nasal y en la porción superior del cartílago nasal lateral. Se inserta en la piel en la región frontal inferior. Continuamos con el músculo nasal. Este es aplanado, triangular y delgado. Va a ser más grande y mejor desarrollado. En esta ocasión, su función va a ser la apertura de las narinas. Este músculo va a contar con una porción transversa, que por su parte va a comprimir las narinas y se extiende transversalmente sobre la parte media de la nariz, desde el dorso hasta la fosa del diente canino. Tiene una porción alar, que se origina de la cara anterior del maxilar sobre la fosa incisiva, medial a la porción transversa. Se extiende superior y anteriormente para insertarse en la piel de la ala nasal, dilatador de la narina. Tenemos el músculo depresor del tabique nasal. Su función principal va a ser la apertura de las narinas. Se va a originar en el maxilar, por encima del diente incisivo central, y asciende para insertarse en la porción inferior del tabique nasal. Se encarga de mover los labios y la mejilla. A continuación, identificaremos los músculos que se encargan de mover los labios y la mejilla. En esta ocasión, encontramos al orbicular de la boca. Su función es de protrusión de los labios. Rodea la boca por completo. Se origina cerca de la línea media en el maxilar de forma superior y en la mandíbula en la porción inferior. Sus otras fibras van a derivar del músculo bucinador. Como mencionamos, los músculos se insertan en la piel. Continuamos con el bucinador. Este es el componente muscular de la mejilla. Cuando se quiere expulsar aire de los carrillos de forma enérgica lo usamos. Su contracción presiona la mejilla en contra de los dientes, la tensa y también ayuda a la masticación. Se localiza entre el maxilar y la mandíbula. Es profundo al resto de los músculos. Se va a originar en la porción posterior del maxilar y de la mandíbula en la zona de los molares, así como en el rafe pterigomandibular. Sus fibras se dirigen a las comisuras bucales para insertarse en los labios, mezclándose con fibras del orbicular de la boca. Las fibras centrales se cruzan y las inferiores alcanzan al labio superior y las superiores al labio inferior. Las fibras más superiores e inferiores no se van a cruzar y se insertan en el labio superior e inferior respectivamente. Posteriormente vamos con los músculos inferiores, que va a incluir al músculo depresor de la boca, al músculo depresor del labio inferior y el músculo mentoniano. El depresor del ángulo de la boca se contrae cuando se frunce el ceño. Se origina a lo largo de la cara externa de la mandíbula, por debajo de los caninos premolares y primer molar, y se inserta en la porción superior del orbicular de la boca, cerca de la comisura bucal. El depresor del labio inferior tiene su origen en la parte anterior de la mandíbula. Es profundo al depresor del ángulo de la boca. Sus fibras se dirigen superior y medialmente. Algunas se fusionan con su homólogo contralateral y con el músculo orbicular antes de insertarse en el labio inferior.
Su contracción deprime el labio inferior y lo mueve lateralmente. Continuamos con el músculo mentoniano. Se usa al beber café para mantener la posición del labio o cuando se hace una mueca. Es el músculo más profundo de ellos y se origina en la mandíbula inferior a los incisivos. Se dirige hacia abajo y hacia adentro, insertándose en el mentón. Eleva y propulsa el labio. Continuamos con los músculos superiores. Aquí encontramos al músculo risorio. Su función de este músculo va a ser la risa o una sonrisa franca. Delgado y superficial, se extiende desde la comisura de la boca y su contracción tracciona las fibras lateralmente y hacia arriba. De este modo se provoca la sonrisa. Continuamos con los cigomáticos. En este vamos a encontrar dos músculos cigomáticos. Contribuyen a la producción de la sonrisa y en primer lugar tenemos al mayor. Este es superficial y se origina en la porción posterior de la superficie lateral del cigomático. Se dirige hacia abajo y adelante. Se va a mezclar con el orbicular de la boca y se inserta en la piel del ángulo de la misma. Por su parte, el músculo cigomático menor se origina en el cigomático anterior al mayor, discurre paralelo al mayor y se inserta en el labio superior, medial al ángulo de la boca. A continuación, el elevador del labio superior, que va a profundizar el surco que existe entre la nariz y el ángulo de la boca. Durante la expresión de tristeza, se origina en el hueso maxilar superior al agujero infraorbitario y sus fibras se dirigen en dirección inferior y medial, mezclándose con el orbicular de la boca hasta insertarse en el labio superior. Continuamos con el elevador del ala de la nariz y del labio superior, medial al elevador del labio superior, se origina en el maxilar, cerca de la nariz, y se inserta en el cartílago alar de la nariz y en la piel del labio superior. Va a contribuir al ensanchamiento de las narinas. Por último tenemos al elevador del ángulo de la boca. Es profundo y está cubierto por los dos músculos elevadores y los cigomáticos. Se origina en la maxila, es inferior al agujero infraorbitario y se inserta en la piel del ángulo de la boca. Su función va a ser elevar la comisura de la boca y puede contribuir a profundizar el surco entre la nariz y el ángulo de la boca durante la expresión de tristeza. A continuación, identificaremos los músculos que se encargan de mover los labios y la mejilla. En esta ocasión, encontramos al orbicular de la boca. Su función es de protrusión de los labios. Rodea la boca por completo. Se origina cerca de la línea media en el maxilar de forma superior y en la mandíbula en la porción inferior. Sus otras fibras van a derivar del músculo bucinador. Como mencionamos, los músculos se insertan en la piel. Continuamos con el bucinador. Este es el componente muscular de la mejilla. Cuando se quiere expulsar aire de los carrillos de forma enérgica lo usamos. Su contracción presiona la mejilla en contra de los dientes, la tensa y también ayuda a la masticación. Se localiza entre el maxilar y la mandíbula. Es profundo al resto de los músculos. Se va a originar en la porción posterior del maxilar y de la mandíbula en la zona de los molares, así como en el rafe pterigomandibular. Sus fibras se dirigen a las comisuras bucales para insertarse en los labios, mezclándose con fibras del orbicular de la boca. Las fibras centrales se cruzan y las inferiores alcanzan al labio superior y las superiores al labio inferior. Las fibras más superiores e inferiores no se van a cruzar y se insertan en el labio superior e inferior respectivamente. Posteriormente vamos con los músculos inferiores, que va a incluir al músculo depresor de la boca, al músculo depresor del labio inferior y el músculo mentoniano. El depresor del ángulo de la boca se contrae cuando se frunce el ceño. Se origina a lo largo de la cara externa de la mandíbula, por debajo de los caninos, premolares y primer molar, y se inserta en la porción superior del orbicular de la boca, cerca de la comisura bucal. El depresor del labio inferior tiene su origen en la parte anterior de la mandíbula. Es profundo al depresor del ángulo de la boca. Sus fibras se dirigen superior y medialmente. Algunas se fusionan con su homólogo contralateral y con el músculo orbicular antes de insertarse en el labio inferior. Su contracción deprime el labio inferior y lo mueve lateralmente. Continuamos con el músculo mentoniano. Se usa al beber café para mantener la posición del labio o cuando se hace una mueca. Es el músculo más profundo de ellos y se origina en la mandíbula inferior a los incisivos. Se dirige hacia abajo y hacia adentro, insertándose en el mentón. Eleva y propulsa el labio. Continuamos con los músculos superiores. Aquí encontramos al músculo risorio. Su función de este músculo va a ser la risa o una sonrisa franca.
delgado y superficial, se extiende desde la comisura de la boca y su contracción tracciona las fibras lateralmente y hacia arriba. De este modo se provoca la sonrisa. Continuamos con los cigomáticos. En este vamos a encontrar dos músculos cigomáticos. Contribuyen a la producción de la sonrisa y en primer lugar tenemos al mayor. Este es superficial y se origina en la porción posterior de la superficie lateral del cigomático. Se dirige hacia abajo y adelante. Se va a mezclar con el orbicular de la boca y se inserta en la piel del ángulo de la misma. Por su parte, el músculo cigomático menor se origina en el cigomático anterior al mayor, discurre paralelo al mayor y se inserta en el labio superior, medial al ángulo de la boca. A continuación, el elevador del labio superior, que va a profundizar el surco que existe entre la nariz y el ángulo de la boca. Durante la expresión de tristeza, se origina en el hueso maxilar superior, al agujero infraorbitario, y sus fibras se dirigen en dirección inferior y medial, mezclándose con el orbicular de la boca hasta insertarse en el labio superior. Continuamos con el elevador del ala de la nariz y del labio superior, medial al elevador del labio superior, se origina en el maxilar, cerca de la nariz, y se inserta en el cartílago alar de la nariz y en la piel del labio superior. Va a contribuir al ensanchamiento de las narinas. Por último tenemos al elevador del ángulo de la boca. Es profundo y está cubierto por los dos músculos elevadores y los cigomáticos. Se origina en la maxila, es inferior al agujero infraorbitario y se inserta en la piel del ángulo de la boca. Su función va a ser elevar la comisura de la boca y puede contribuir a profundizar el surco entre la nariz y el ángulo de la boca durante la expresión de tristeza.